este tema. Yo quiero que hablas en la Biblia, que puedas ir a la Escritura en Hebreos 12:15, a donde habíamos quedado el día de ayer. Estábamos tomando como palabra central ese versículo, pero después el Espíritu Santo nos llevó a distintas respuestas espirituales a través de la palabra y a instancias de que hombres que vivieron a través con distintas experiencias a las cuales queremos mostrar cómo podemos salir de ellas y aún podernos establecer, consolidar y aún vivir lo que Dios quiere que viva sus hijos, es poder vivir en plenitud. Bien, Hebreos 12:15 decía: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros hablamos mucho ayer de mirad bien, que era la parte importante. Mirad bien es una actitud de supervisación, de supervisar, de controlar, de cuidar. Entonces, de precaverse, teniendo un cierto cuidado de cómo nos movemos. ¿Para qué? Mire lo que dice, mirad bien. Entonces, nos está poniendo instancias de sensibilidad en nuestro pensar, en nuestro observar y nuestra capacidades de discernimiento. Entonces, mirad bien. Entonces, como que está poniendo como un control, una manifestación de control de parte de nosotros mismos que podamos examinar, mirando, contemplando y aún supervisando que todo váyase configurando bien nuestra alma, que todo esté ordenadamente y aún alineado en el plan eterno del Padre conforme a sus designios eternos. Entonces, es importante que esa palabrita tan sencilla de mirar bien es supervisar. Entonces, ¿cómo estás supervisando tu casa? Tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres casa de Dios. Entonces, es muy importante si por cada uno nosotros podemos tener una reflexión, podemos meditar con el Espíritu Santo divino de Dios y poder supervisar cada área a la cual no esté funcionando en su mayor porcentaje correctamente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder estar supervisando nuestra vida a través de cómo está funcionando las distintas áreas en nuestra alma para que haya estado frente de la puerta dimensional que Dios quiere traer restauración, restitución y ver cómo sigue avanzando en el procedimiento para que aquella naturaleza divina en el huerto se pueda restablecer en nuestra naturaleza a través de restaurar y restituir la naturaleza caída que perdió, nada menos el privilegio de poder estar comunicado con Dios al morir su espíritu. Entonces el hombre perdió la comunión con Dios y Jesús vino para restablecerlo con mayor plenitud. Muchos hombres, desde el huerto hasta Jesús, muchos hombres se comunicaron con Dios y fue un privilegio para ellos, a los cuales los vemos funcionando distintos reyes y profetas, jueces y hombres de Dios que Dios puso y fueron ministrados maravillosamente por la voz del cielo, por nuestro Padre Celestial, su Espíritu Santo, y aún la parte divinal en cuanto el ángel de Jehová, a distintos hombres tuvieron el privilegio de vivir. Pero yo le digo esto porque pareciera que restablecer lo que se perdió en el huerto, pareciera que no fuera tan importante, y es lo más esencial del diseño de Dios, es que tú puedas alcanzar nada menos volver al origen, volver a cómo hemos estado formados con las capacidades de imagen y semejanzas divinas de Dios y poderlas dimensionar ensanchando en el conocimiento de nuestra vida espiritual. Entonces, todo esto, cuando yo tengo conocimiento, yo puedo tener la supervisión de que mi vida no deje de alcanzar la gracia de Dios, sino que me expongo ante Él, como dice en el 4:16, dice:
acerquémonos confiadamente, mire lo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero entonces vio que ahí dice acerquémonos. Entonces yo, conociendo que mi vida espiritual necesita ser supervisada, necesita ser contenida, yo puedo evitar los riesgos que era que, ¿se acuerda lo que decía el versículo, el 15, 12, 15? No sea que alguno, al no supervisar bien tu vida, en tu alma, en tu vida espiritual, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces es peligroso. Si en el mismo capítulo de Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, habla, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces él está diciendo que hay una apertura de libertad. Pero cuando nuestra vida no está supervisada, porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces nos está demandando al liderazgo y a nuestra propia vida espiritual como cuerpo de Cristo, poder estar supervisando, estar cuidando y precaviéndose de muchas cosas en el cuidado de cómo nos conducimos, si es que la predestinación, esa puerta dimensional, está caminando por los lugares correctos. ¿Cómo sabemos, pastor? El Espíritu Santo te da testimonio de ello. Entonces, si necesitamos que dé testimonio de ello el Espíritu Santo, tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo, el Espíritu Santo, porque aparte Él es el que nos enseñaría todas las cosas. Él es el que nos guiaría a toda la verdad. Él es el que nos enseñaría lo que habría hablar el Padre con el Hijo y nos los haría saber. Y lo que haría de venir era Él el que tenía nada menos lo maravilloso de la grandeza de Él en su sola potestad. El Espíritu Santo divino de Dios. Entonces tenemos que entrar a mayores niveles de profundidad para no estar expuestos de no alcanzar la gracia divina de Dios. La gracia divina de Dios es el favor divino, es el orden de Dios que pone en cuanto hay un alineamiento de nuestra vida espiritual para con Él. Él empieza a derramar sus favores divinos, la bondad, la misericordia, el perdón de su amor para con nuestros actos, para traer restauración y restitución. Empezamos a caminar en un ordenamiento de supervisación por medio del Espíritu Santo para con nuestra vida, a la cual Él también quiere que nosotros, con nuestro entendimiento y capacidades en nuestro raciocinio, y que podamos meditar correctamente, reflexivamente, que esté el Espíritu Santo en medio de ello, vamos a poder supervisar nuestra vida, nuestra casa, que somos templo del Espíritu Santo, para que haya en esa dispensación, que significa ser un buen mayordomo, un buen administrador de nuestra casa. Entonces, cuando somos unos buenos administradores, mayordomos, supervisadores, que cuidamos y aún tenemos la amplitud de ver una dimensión mayor, porque el Espíritu Santo te va a llevar siempre a buscar las alturas, no buscar la mediocridad y apuntar hacia abajo. No, el Espíritu Santo va a buscar que tú seas un varón perfecto, una varona perfecta en la estatura de nuestro Señor Jesucristo y que puedas alcanzar madurez. Entonces, en el plan y en la palabra te está apuntando donde tienes que señalar. Entonces, una de las cosas que podamos reflexionar en esta mañana es que podamos tener el cuidado de ello y ir a supervisando. Entonces, yo quiero que pueda tu corazón ensancharlo y podamos ver de lo que realmente ayer compartimos distintos versículos
Pero yo quiero ahora, con esta pequeña introducción, introducirte a un plano mayor. Mayor en el sentido de estar avanzando para no hablar, y si el Espíritu Santo quiere que podamos nuevamente retomar algunos puntos para que queden claros y bien fundamentados en cada uno, seguro que Él lo va a permitir. Mire lo que dice la Escritura. Este es el último versículo que compartimos en cuanto a la enseñanza de ayer y hablando sobre la amargura. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Entonces, el corazón conoce la amargura de su alma. Entonces empezamos a ver que si el corazón conoce, yo tengo que conocer en mi corazón, porque es un centro de creencia. Yo le especifico centro de creencia porque Jesús dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, empezamos a ver algo, que nuestro Señor circuncida cada función, la separa, hace un corte en círculo y la separa, mente, corazón y alma. Entonces son centros de creencia, de establecimiento, de funcionamiento del hombre para que se complete, a lo cual debe ser tratado. Y entonces si el corazón conoce la amargura de su alma, entonces está diciendo que hay áreas que hay sensibilidades a través del Espíritu que nosotros podemos reconocer qué es lo que está avanzando en nuestra alma, a lo cual no está ordenadamente funcionando y quitando la armonía y el equilibrio que el alma necesita para poder tener buenos resultados y el hombre no sea meramente sentimental y emocional y se guíe con sus 5 sentidos y que someta a la voluntad que está en su alma para desobedecer a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, es muy importante, claro. ¿Sabe por qué es importante? Porque realmente en el plan divino de Dios siempre ha tenido la restauración y restitución en el plan divino de Dios. Siempre ha estado en el plan del Padre. Restaurar, reconciliar, restaurar y restituir. Entonces, hay algo precioso. Claro, Él quiere que nosotros podamos vivir en plenitud. Pero yo tengo que tener mayores establecimientos de conocimiento para que nada me deje detenido en los distintos procesos que me introduce el Padre y aún a veces me introduzco, nosotros cometemos los errores y entramos por otras puertas dimensionales a las cuales son opuestas, son antagónicas a Dios y los resultados y los frutos no van a ser lo que Dios desea para que puedas tener plenitud. ¿Está comprendiendo? Entonces yo tengo que distinguir esas puertas y yo tengo que poder estar sensible a la voz del Espíritu Santo y aún tú puedas ser un supervisor de aquel que es tu hijo, que es tu esposa, que es tu esposo, que es tu madre, por las distintas áreas que tú puedes tener por medio del Espíritu Santo. Mirad bien que por qué camino y estar supervisando qué camino o qué puertas dimensionales está caminando una persona que ya capaz tiene años y necesita ser direccionada correctamente con una palabra de Dios para traer un orden y alineamiento divino dentro de su vida que le va a traer equilibrios, le va a traer armonía y aún le va a traer sanidad. Entonces, todos esos elementos bien supervisados por medio del Espíritu Santo divino de Dios, alcanzamos a tener nada menos por delante los procesos a los cuales sí Dios nos pone y de ellos seguro que si perseveramos va a sacar un oro refinado en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Bien. Yo le quiero leer en Santiago 3:14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad.
Entonces, mire qué peligroso que es. Pero si tenéis, Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Uy. Esto, sabe que a veces solamente distinguimos los celos del comportamiento en un hombre, en una mujer, en personas que están capaz escalonando en una empresa, en un lugar, en lo secular, pero también en lo ministerial. Ocurren que hay celos y esos celos pueden ser fácil identificados por los comportamientos, por las actitudes, pero nosotros no supervisamos su interior, al cual no tenemos mucho contacto tal vez, y el celo se encubre con otras figuras de otras atmósferas que tampoco no son correctas, porque dice, no mintáis contra la verdad. Así que el celo no se presenta como celo. Y aparte, si hay una raíz de comienzo de amargura, esos celos amargos, ¿sabe lo que hace en esa persona? No solo que se detiene, sino también empieza a manejar las atmósferas antagónicas que busca mayormente la injusticia y no la verdad. Entonces entra a entrar en el proceso de inmadurez, de comportamientos por haber celos amargos. El celo amargo es querer alcanzar lo que el otro está alcanzando y ya pasa a ser de celos amargos, ya entra también la envidia y ya después, si la persona lo está más cerca de alcanzar de la envidia, se le forma un veneno de la codicia y empezamos a escalonar, pero escalonar no para poder alcanzar los mayores niveles de plenitud para vivir con Dios, sino que es para vivir en las tinieblas, ese es escalonamiento. Entonces, es importante que cada uno, usted esté libre en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu, que esté totalmente libre de todas esas secuencias que son de riesgo de muerte, que son de riesgo de exposición, que su espíritu está siendo combativo y le estamos quitando la vida de la conciencia del espíritu para que no esté conteniendo, para que no esté supervisando, para que no esté conteniendo y direccionando y alineándonos. Entonces, todo el funcionamiento divino a través del nacimiento del hombre en el Espíritu, para que gobierne Dios por el Espíritu Santo, empieza a tener tanta fuerza el escalonamiento del celo amargo, más la envidia, más la codicia. Empezamos a hacer una división en el hombre y digo ser cristiano y tengo un depósito que entra a trazar una miseria del hombre. ¿Sabe que es una miseria del hombre el celo, la amargura de celos amargos, la envidia? Son cosas que lamentablemente producen un fruto que no emana el olor de Dios. Acuérdese lo que dijo en Proverbios 4:23. Dice la Escritura, de toda palabra guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Acá dice que el corazón conocía la amargura de su alma. Pero nos enseña en el libro de Proverbios también que de todo lo que guarde, guarda tu corazón. Por eso que estaba diciendo acá, el corazón conoce, ve. Y también podría ese corazón, si está contenido por la vida del Espíritu y ha tenido un ensanchamiento. Acuérdese que le decía el apóstol Pablo a los Corintios, no seáis estrechos en vuestros corazones. Si ese hombre tiene un corazón no estrecho, si tiene un corazón amplio, puede todavía Dios poder rescatar áreas de poder contener, supervisar, sustentar, renovar y fortalecer como un centro de creencia en el corazón, para que cuando entres en el proceso dentro de tu vida, con el Espíritu Santo divino de Dios, lo que va a emanar en tu vida va a ser vida. Acuérdese que dice,
guarda de toda palabra guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, en todos los procesos, yo tengo que emanar vida. Pasé por una dificultad, pasé por un precipicio, pero yo tengo que emanar vida. ¿Qué significa emanar vida? Que la procesé con el Espíritu Santo, razoné con el Espíritu Santo, medité con el Espíritu Santo, le di el lugar que corresponde a Dios primero para que Él tratara en mi interior y que no pasara ninguna herida adentro de mi alma para que pueda ser dañada y entrar por algunos valles o desiertos de peligro y de sequedades a los cuales realmente las reacciones de los elementos que están en el alma empiezan a ser desordenados, desequilibrados y empieza a perder la paz. Pastor, ¿cómo lo podemos aplicar? Pastor, lo entiendo, pero no sé cómo aplicarlo para mi vida. Me identifico. El Espíritu Santo nos enseña a cada uno conforme a nuestra necesidad. ¿Cómo hago, pastor? Dios está llamando a su iglesia a que pueda vivir en la plenitud y es buscándolo a Él. Entonces, podemos enseñarte a través de la palabra todos los pasos correctos que puedas establecer, pero es muy importante que tú quieras restablecer tu armonía y tu equilibrio y que tus emociones y sentimientos puedan estar contenidas por el Espíritu Santo sin anularlas, sino dejándolas que vivan con la plenitud, pero estén dirigidas y direccionadas por el Espíritu Santo divino de Dios. Que eso va a dar un buen fruto, no que te va a llevar a un desequilibrio emocional o de sentimientos por cuanto no razonaste con Dios, pero cuando entra el Espíritu Santo todas esas cosas se ordenan. Entonces empiezas a tener un equilibrio emocional, una armonía emocional, unos pensamientos totalmente desordenados. Tu raciocinio está fundamentado en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y la voluntad, ¿qué hace? Se sujeta a todo el orden de equilibrio, al orden de equilibrio emocional y sentimental que hay en el alma y se sujeta a ese orden y la voluntad empieza a estar sensible a la voluntad perfecta divina de Dios. ¿Usted está conmigo? Bien. Así que yo quiero que sepas que una vez hablando David en el libro de Salmos, decía que contra él afilaban como espada su lengua y lanzan cual saetas suyas palabras amargas. Entonces empezamos a ver que la lengua como espada, dice que la afilaban, que afilan como espada su lengua, Salmo 64:3, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces, cuando todo eso, el hombre no ha entrado en el proceso de una sanidad, de restauración de su equilibrio emocional y armonía, empezamos que el fruto empieza a emanar vida a través de palabras y actitudes y gestos y comportamientos que estamos lanzando ese tipo de hiel de amargura. Acuérdate que la hiel, el ajenjo, son figuras en la palabra que son atribuidos a la amargura. Entonces, es importante que yo pueda buscar el equilibrio emocional y la armonía espiritual en mi alma, y es solamente que tú puedas restaurar tu altar de oración, de comunión, de buscar en la palabra, de buscar estar lleno del Espíritu Santo, no hacer una vida religiosa de cumplir con tu padre, con tu madre, con tu novia, con tu novio, con tu amigo, con tu pastor, con tu conocido. No, tú tienes que ir a la iglesia con la motivación correcta, que Dios sabe que cuando vas con la motivación correcta puede transformar hombres y mujeres extraordinariamente. Hombres que estaban ya prácticamente descartados aún por la sociedad,
Dios no los descarta y los transforma y aún pone en posiciones extraordinarias. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre, una mujer que tal vez le llevó en el ordenamiento divino para que esa persona conociera cómo podía traer restauración, restitución y posicionamiento dentro de los ordenamientos que Dios ya había trazado para que viviera con plenitud. Dios quiere que viva en plenitud. Dios quiere que puedas vivir y tomarte todos los beneficios al cual Él dejó establecido en la palabra para que la podamos caminar con prontitud, que la podamos caminar con, vamos a decir, con convicción, con certidumbre de fe. Entonces, es importante, sí, porque cuando las palabras salen de nuestra boca con un gustito ayer, media amargura, entonces ese hombre, esa mujer por dentro está viviendo en un desequilibrio total sus funciones del raciocinio, las emociones, los sentimientos, la voluntad y los 5 sentidos están totalmente rodeados, bañados de, tristemente, esa amargura que impide alcanzar la gracia divina de Dios. Es un peligro, hermano, hermana mía. ¿Sabe por qué? Porque no te das cuenta cuando empiezas a navegar en esos caminos que no son los correctos y entras a navegar porque la falta de vida espiritual no te permite ver. Si tuvieras vida espiritual, la vida espiritual con Dios te hace ver que aún te estás equivocando y la conciencia te va a avisar 80 o 100 veces hasta que tú mismo la quieras cauterizar desobedeciéndole a lo que Dios quiere que hagas. Entonces, es peligroso que cuando sale una palabra amarga por la boca, dice lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, si llegó al corazón y ya no solo desbordó el alma, esa persona está en riesgo de muerte. ¿Qué digo yo de muerte? Física. La muerte más peligrosa que muera es la espiritual. ¿Sabe por qué? Porque una vez que ya el Señor hizo, alabado sea Dios, que el Espíritu Santo me haga recordar dónde está. Ya le digo, creo que está en Hebreos 10:20. A ver, que el Espíritu Santo me ayude para poder dejarte que puedas ver esta enseñanza. Mire, alabado sea Dios. Mire lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo, acá está, el 26, 10:26, mire lo que dice, de Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, estaba diciendo algo importante acá. Dice que una vez, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios. Entonces, si el hombre muere espiritualmente, es más importante que no muera espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio. En cuanto podamos apropiarnos de vuelta, no lo podemos crucificar a Jesucristo nuevamente. ¿Están comprendiendo? Y es más profundo, yo no me quiero ir de aquí porque ya entraríamos en la etapa de resurrección en cuanto funcionamiento. Pero Dios tiene un plan que sí te puede traer la restitución y la restauración con una resurrección. Pero no entres en una etapa de desestabilidad a la cual te impida ver y tus visiones no sean correctas, porque ya bajo un manto de confusión, todas las atmósferas que sean
las antagónicas que te han sacado de las atmósferas correctas de Dios. ¿Estás comprendiendo? Ya cuando no sentís el deseo y las ganas y la alegría de poder congregarte, métete en terapia intensiva delante de la presencia de Dios y que te muestre por dónde están caminando tus pasos. ¿Está conmigo? Mira que es peligroso. Entramos en las atmósferas antagónicas sin darnos cuenta. Muchas veces nos introducimos sin darnos cuenta de nuestro entendimiento. Y cuando ya estamos avanzados, es cuando realmente empezamos a recapacitar que hay algo que no está funcionando bien. ¿Está bien? Pero dice, vamos a ir a ver, Proverbios 5:4. ¿Cuánta sabiduría le dio a Salomón? 5:3, vamos a leer, a ver. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es blando que el aceite. Mas sus fines, escuche, mas su fin es amargo como el ajenjo agudo, como espada de dos filos. Uy. Ya no, ni necesariamente hablemos de la causa. Dice que la mujer extraña destila miel, no. Y vamos bien, destila miel como que algo que te deja avanzar. Avanza porque es rico. Y su paladar es más blando que el aceite. Pero su fin es amargo como el ajenjo. ¿Qué es lo que te hizo introducir en tus estados de tristeza, de estado deprimido, en cuanto a estado afligido, angustiado? ¿Qué es lo que te ha entrado por esa puerta que no te diste cuenta? Y no es necesariamente que sea a través de un pecado, sino que capaz de tus mismos conductas y comportamientos de vivir tu vida cristiana, no se te revelaron áreas que faltaron luz, porque dice, los ojos, luz, la luz de los ojos es la luz del cuerpo. Entonces, conforme como mirad, dice, mirad bien. Entonces estaba diciendo, en hebreo estaba poniendo una actitud de posicionamiento. ¿Cómo voy caminando? ¿Estoy bien avanzando? Quiero supervisar mi vida a ver cómo va, pero no tengo acceso. Me falta el password, me falta la contraseña, que solamente te la entrega la esencia de la vida del Espíritu Santo, porque te da la luz de cómo introducir en áreas que hay tiniebla para que esos lugares de tiniebla en tu interior puedan alcanzar la mayor potencia de luminosidad y potencia de luz conforme que la palabra traerá. Entonces, dice que lo lindo que pareciera todo lo que puedas estar viviendo sin darte cuenta, cuando está ya avanzado, termina siendo muy amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos. Entonces, si ese agudo como de espada de dos filos se estuviera refiriendo a la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, yo te diría, bueno, si tiene esa finalidad dentro de la amargura, es una espada de dos filos, este ajenjo, este sabor agudo, feo, amargo, yo te diría, bueno, todavía tenemos esperanza dentro porque hay una espada de dos filos. Pero justamente esta espada es la que va a traspasar de determinar tu vida, pero estás bajo atmósferas de tiniebla. Entonces no la está empuñando un ministro competente del nuevo pacto del Espíritu para poder llevarte. Entonces, ¿cómo lo podemos sacar, pastor, ahí? Es que el acceso de la voluntad, el raciocinio, vuelvan a bajar la comunión de reflexión y meditación solo por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí empezamos a traer equilibrio, armonía en las distintas áreas dentro. Pero si no razono con Dios, si no le pido hacer la voluntad solamente que Dios quiere para mi vida, que tiene establecido en mi predestinación, entonces yo cada vez me alejo y me aíslo para que no venga una sanidad de restauración a mi vida. ¿Está comprendiendo? Entonces, mire lo que dice. Hay algo
que cuando empezamos a ver los distintos puntos que se introduce a través de la amargura y los actos de amargura, cuando hablamos con palabras amargas, cuando tenemos actitud de violencia, empieza a manifestarse la maldad. Cuando se manifiesta la maldad es lo que no está en armonía con el orden divino. Entonces, la maldad de aquellos, ¿se da cuenta? Es lo que no está en armonía con el orden divino. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando pierde orden y equilibrio el alma? Empieza a bajar una atmósfera que se manifiestan y empiezan a dar frutos de distintos colores a los cuales la maldad, la crueldad, la herida, el rechazo empieza a funcionar terriblemente. ¿Sabe qué crueldad? Es una ganancia injusta. Ya es querer obtener injustamente, no basado a la justicia, sino estamos viviendo en la injusticia. Uy. Entonces, ¿por qué es necesario que tú sepas todo esto? Porque yo creo que esa casa no querrás vivir. Entonces, yo te tengo que mostrar aquellos que capaz entraste por una puerta dimensional antagónica de Dios en celo, envidia, en murmuración, en crítica. Tus ojos realmente se contaminaron, tu boca de expresión se contaminaron, tus pensamientos no estaban en armonía con Dios porque un hombre, un cristiano, a la cual nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, en su boca no está el celo, en sus actitudes no está la envidia, en sus actitudes tiene el amor de Dios. El amor de Dios lo cubre todo. Entonces, por eso que hay hombres que están en posesión, bajan el amor de Dios que cubre todo y puede abrazar a aquel que es celoso, aquel que es envidioso, aquel que tiene codicia, aquel que está en amargura, aquel que está con dolor y está funcionando con maldad, que tiene crueldad y en actitudes a los cuales son falsos. Hay una parte injuriosa que maneja la injusticia, que termina siendo malvado y aún con violencia. Entonces empezamos a ver que es importante que usted sepa todo esto para que usted no quiera entrar por ninguna de las puertas que el enemigo le quiera abrir antagónicamente a Dios, para que usted no se dé cuenta y después, cuando entre y esté pasando más tiempo, el fin será amargo. El fin, al final, va a entrar en un proceso de peligro de la amargura tomando mucha posesión. Y si entra sola la amargura, ¿sabe qué hacemos? Estamos impidiendo alcanzar la gracia divina de Dios. Mirad bien, no sea que alguno brotando alguna raíz de amargura. Entonces, mira lo que hace, y no lo hablamos ayer, y hoy vamos a hablar muy poquito también porque no quiero llevarte todo, pero mire lo que continúa. No deje de alguno de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean. Entonces, no solo que tú te aíslas, no solo que tú entras a navegar en lo antagónico de Dios, sino que sos una persona peligrosa porque empiezas a ser alguien que intoxica, alguien que envenena y bajas totalmente a atmósferas que tristemente son necesariamente meterla en el CTI urgente para traer un equilibrio y una armonía. Porque todo ese desencadenamiento dentro tuyo va a traer las distintas enfermedades en el cuerpo, por cuanto no va a haber un equilibrio y una armonía y un ordenamiento y un sometimiento y un alineamiento al plan que Dios te abre constantemente a través de su amor, a través de su perdón, a través de su misericordia, a través de su bondad. No entres en amargura porque vas a impedir alcanzar la gracia, que es la puerta dimensional de Dios para que los favores divinos de Dios en bondad, en misericordia, en perdón, en amor, en el cuidado de direccionamiento, los puedas no alcanzar. Y Dios quiere abrirte la puerta para que lo puedas alcanzar. Y es que hoy puedas estar abriendo tu corazón, tu entendimiento,
puedas estar sintiendo la necesidad de Dios de poder acercarte a Dios confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, dice, acerquémonos confiadamente. Pero ¿sabe qué hace la amargura? ¿Qué hace todos los elementos que han quitado tu equilibrio y armonía en tu vida interior, en el alma? Todas van a ir al opuesto, al lugar opuesto. Nunca van a ir en búsqueda. ¿Pero por qué, pastor? Porque a veces nosotros el resentimiento, la falta del perdón a tiempo y aún la rebeldía y aún la obstinación de nuestras conductas por negar la grandeza de Dios, entonces Dios pone todos sus elementos a su servicio. Pero ¿sabe quién tiene la última palabra? Eres tú. Entonces, Dios permita que nunca entres en una atmósfera de tiniebla antagónica que impida todavía que puedas ver que todavía tienes una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza de puerta dimensional para traer sanidad, liberación, paz, gozo, alegría, una plenitud para poderla vivir con deseos de poder vivir la vida con gozo y alegría y poder ir estableciendo, por supuesto, siempre van a haber dificultades u obstáculos a los cuales Dios va a permitir para que nos forje y nos procese para ser mejores cada día. Pero yo voy a tener un horizonte, un nuevo amanecer cada día si yo presto mis oídos a la voz de Dios. Amado de Dios, la humanidad entera está viviendo en este tiempo una de las etapas de la humanidad más peligrosas de todas las épocas, porque ya la manifestación del anticristo está en toda la tierra, en distintas maneras se manifiestan, y conforme las culturas y las sociedades es que está contenida y reprimida la acción de la persecución. Pero el anticristo ya está funcionando en muchos lugares a los cuales esos mismos anticristos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, ellos han navegado antagónicamente por tinieblas en lugares entenebrecidos sin haberle abierto el entendimiento, y realmente ellos pasan a ser los que después niegan nada menos la deidad, la majestad y la soberanía del Rey y Señor de la tierra. ¿Es peligroso? Sí. Entonces, todas esas heridas que estamos hablando que puede traer la amargura pasan a ser como una actitud de ofensa. Tú siempre estás en tu defensa, y esas palabras van a querer herir justamente en donde más causa el dolor. Empieza a manchar tus vestiduras. ¿Por qué? Porque ya empiezas a manifestar algo que no es y no viene de nuestro Padre, no viene del Espíritu Santo, no viene de la palabra, y es totalmente opuesta a la palabra. Entonces, ya no tienes una atmósfera, sino te alimentan la amargura, te alimenta la codicia, la envidia, el celo. Ya empezaron la maldad, ya tomó posición. ¿Por qué? Porque al haber desarmonía, la maldad entra en esos actos. ¿Por qué? Porque no está en armonía con lo divino de Dios. Está en armonía con la malvado, con lo que está apartado, lo que es antagónico de Dios. Por eso que la crueldad empieza a florecer. ¿Por qué? Porque busca tener ventaja como una ganancia injusta. Entonces empiezas a funcionar siendo falso, empiezas a dañar con tu falsedad, terminas siendo injurioso, murmurador, y empiezas a manejar la injusticia por ser entrado en los grados mayores de ser malvado y con violencia. Por eso que vemos muchas generaciones de chicos que la vida no le ha sido fácil. No justifico actos capaz de violencia, y con el riesgo aún que hay muchas personas que han perdido su vida, pero el sistema realmente no ha traído una respuesta a la cual sí Dios la tiene. Nosotros, el sistema mismo sabe que necesita ser autodestruido, y ellos no involucran
las entidades a las cuales son las más importantes en este tiempo escatológico de la humanidad es la iglesia. Aún no funcionando al 100%, brillando la iglesia, sigue siendo una institución puesta por Dios en la tierra con grandes niveles de esperanza para muchas generaciones, pero el sistema no simpatiza al 100%. Si simpatizara y quisieran apropiarlo, ya nuestro país, siendo un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, ¿sabe qué? Lo podríamos ejecutar en muy corto plazo. Quitar todo el sistema de oposición que ataca a la sociedad, lo podríamos resolver con hombres y mujeres con estatura de madurez al servicio de nuestro país. Lo podríamos alcanzar en un periodo de tiempo que no necesariamente sean décadas, sino tal vez en 4 o 5 años se podría establecer totalmente y de poder dejar una vida adecuada para poder querer ser vivida con dignidad, con gozo, con alegría, ver la familia, que los niños jugando con cosas simples y sencillas vivían un gozo, una alegría, se ensuciaban, corrían, sus entretenimientos dentro de un ámbito sano, que no es las puertas abiertas a la calle. Entonces esa generación, si lo tenía nuestro país, no, porque va evolucionando el mundo, nuestro país tiene que entrar, introducirse, no. Sabe que eso es ser mediocre, pensar de esa manera. Eso es ser ignorante, pensar en manera de que lo hemos perdido porque hemos dejado de hacer cosas que son las correctas. Entonces, volviendo a retomar el origen, de restablecer el origen de las cosas a las cuales Dios tiene contentamiento, que está esperando unas generaciones de hombres y mujeres que puedan tomar las manos en el arado y el poder avanzar y establecerlo, tú estás aún en ellas. Aún, aunque esta palabra esté llegando a tu corazón y tú estás viviendo una etapa y quieras pedir auxilio, pero hablábamos que el luto gemía por dentro y no salía la voz, y entonces estás entrando en una atmósfera, pide auxilio, tómate de la mano de alguien, escríbelo, auxilio urgente, necesito ayuda, y ahí Dios, por amor y misericordia, el que todo lo ve, el que todo lo oye por su omnipotencia y omnipresencia, Él enviará un hombre, una mujer, un instrumento de Dios para que puedas traer restauración, sanidad y liberación y renuevo y fortaleza, y que pueda aquello que estaba perdido poder vivir con plena certidumbre de fe, con esperanza contenida por Dios. Entonces, es para ver la gravedad, pero también que hay una salida. Dios con la prueba siempre pone la salida a la cual yo debo conocer y permitir. Una de las cosas también que afectan y agravan el comportamiento de la conducta que entra en el alma a cuanto a la amargura, empieza a resistir a las otras personas. Entonces eso de resistir viene a ser como un rechazo. El resistir hace, vamos a decir, retroceder sus capacidades de acercamiento o de buenas actitudes para con los demás. Entonces el rechazo empieza a mostrar una oposición, empieza a contrarrestar todo lo que podía la otra persona querer avanzar. La persona que no tiene todavía la visión, el entendimiento y en armonía, quiere rechazar, quiere desistir, quiere contrarrestar, desestimar y aún querer neutralizarlo como de no, yo estoy bien, yo no necesito eso, ustedes necesitarán. Y esa persona se está consumiendo en su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, y después el Espíritu Santo nos va a llevar a ese lugar y vamos a tener el mejor de los resultados que anhelamos, que esa persona dé los pasos nada menos seguros para su libertad, su liberación, y entrar nada menos por la promesa de Dios en la eternidad de gozo y alegría. Es importante, claro, porque cuando quiere contrarrestar y resistir a otro, ella piensa que no necesita ayuda. ¿Y sabes cuántas personas empiezan a desechar lo bueno de Dios?
empiezan a empujar afuera. Inclusive hay personas que solamente hay un solo creyente en la familia y el que más sí es atacado. ¿Por qué? Lamentablemente la familia vive en una atmósfera y no ha salido, y uno de los hijos sí salió de las atmósferas. Entonces yo le digo en el nombre de Jesús, mire lo que hace una atmósfera antagónica. Uno solo, todo lo demás lo quieren arrastrar, desistir, desestimar lo que está viviendo él. Pero mire la inversa, una familia bien constituida de 4 personas, por más que se haya ido uno, esa atmósfera, el permanecer en un hogar con 4 personas, no va a demorar mucho que la otra persona a la cual no quiere vivir en esa atmósfera, que pueda demorar en resistir, en querer rechazar, en querer estar, vamos a decir, oponiéndose, mostrar oposición, no. Y de repente, cuando menos lo esperamos, Dios usa un instrumento y a la vez y hace de una forma sobrenatural. Yo me imagino lo que le estoy diciendo, usted ya lo habrá visto muchas veces. Gracias a Dios, esta semana he tenido que presenciar algo así, que Dios usa como instrumento lo más inverosímil, lo más que vos no puedas estar en tu pensamiento, cómo puede hacer sus estrategias. Y yo lo he visto, me he gozado en Dios, pero me preocupa aquellos que realmente quieren poder llevar una vida espiritual y están viviendo en una atmósfera peligrosa que aún capaz la puedan sacar si no estás fuerte en Dios. Entonces, el plan divino de Dios está expuesto para la humanidad entera. Está en ti querer tomarlo, está en ti querer tener la voluntad de querer tomarlo, apropiarse. Entonces, es importante, sí, porque cuando yo desconozco, cuando yo quiero invalidar, cuando yo quiero empujar fuera de mí y desechar y desconocer y negar y renunciar cosas a las cuales Dios la trae de distinta forma para poderme entrar por la puerta dimensional, entonces estamos expuestos a que realmente estamos rechazando la gracia de Dios. Todos esos actos, sin hablar de amargura, termina siendo que rechazando la gracia de Dios. Por eso que es muy importante que tú lo puedas ver junto, porque cuando tú ves todos tus comportamientos, entonces empiezas a ver, supervisar, mirad bien, supervisar en tu interior, ver cómo está funcionando, y quiero que puedas ejercitarlo, todo este conocimiento, esta enseñanza, ejercitarlo, supervisa tu vida espiritual. Supervisa tus instancias de riesgo. Ya reaccioné igual que cuando reaccionaba hace un mes atrás y pensé que esa área estaba resuelta. Supervisa cuáles fueron los elementos los cuales te hicieron entrar de vuelta en lugares a los cuales Dios ya ha tratado en tu vida, pero hay unas atmósferas que te impiden poder establecer, consolidar. Tú tienes que cada acto en la armonía y en el equilibrio del alma lo tienes que lograr establecido y consolidado para que sean columnas en tu alma y el Espíritu Santo divino de Dios puedan ser los nexos de comunicación a través del espíritu del hombre, puedan a través de ello transformar, traer equilibrio, traer armonía, traer alineamiento, traer orden y obediencia al plan divino de Dios. Te damos cuenta que el plan de Dios es perfecto. Y eso que estamos hablando cosas que son sencillas en la palabra, pero aquel que está viviendo semejante atmósfera no es algo fácil. Por eso es que te damos la posibilidad de saber y que Dios tiene un plan para tu vida y Dios puede hacer de lo que hoy está sufriendo, poder salir por todas las puertas antagónicas que el enemigo astutamente te llevó, y el Señor decirte, bueno, ahora te pongo esta puerta a la cual realmente ese proceso, esos procedimientos de Dios que tiene van a lograr en ti no solo que sufras salir del sufrimiento, sino
que te va a llevar a una dimensión de poder vivir la vida con la plenitud a la cual Dios la trazó para que la humanidad viviera. Entonces, estamos juntos en esto. Dios está el más interesado en que tú abras tu corazón a Él y te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia, al cual es el favor divino de Dios, y no sea que las amarguras, los dolores, los sufrimientos, el rechazo, todo lo que ha afectado la aflicción, la angustia, el duelo, la depresión, todo eso, sea que no te puedas acercar confiadamente al favor divino de Dios, al favor del ordenamiento del plan de Dios que tiene para tu vida, que es perfecto, que es con todo el contentamiento y sustentamiento para tu vida y poder vivir en una armonía de paz, de libertad, de gozo. No que te tengas que encerrar con cortinas por cuanto ya ni soportás con tus ojos ver hacia la luz. Entonces es peligroso porque ese proceso de depresión entra los mayores niveles de amargura, te quieren apartar de toda ayuda posible de Dios y estás corriendo el riesgo de un suicidio. El suicidio es un arma poderosa que pone el enemigo cuando está en depresión para que tu raciocinio solamente escuche la voz antagónica de destrucción. Y Dios quiere aún que esas puertas poder derribarlas, que son antagónicas, y para que la luz la puedas encontrar, la puedas ver. Así que, amada iglesia, cuerpo de Jesucristo, si hay familiares, si hay amigos, si hay conocidos, que puedas comunicarte por este medio y le podemos dar ayuda, conocimiento, establecimiento de cómo podemos sacar adelante generaciones de hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños, que gravemente está ocasionando el sistema un daño a veces que puede correr por las puertas de ser irreparable. Pero irreparable es si no le abrimos la puerta a Dios, porque la única puerta que puede introducirte a reparar todo